frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, mi familia amada, quiero ir de lleno a la palabra y pedirles mucha atención. Dígale al que tiene al lado, no se distraiga. Claro. Y usted respóndele, usted tampoco. Sí. Vamos a orar. Bueno, antes de orar, darle las gracias al Señor por nuestras visitas. Son todas muy bienvenidas todas, ¿cierto?, a la casa del Señor. Así que si no tienen iglesia donde estar, hagan de esta su iglesia, su casa. Amén. Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este día, Dios amado. Señor, gracias porque tu presencia se manifiesta en este lugar. Gracias, Señor, porque tú respaldas nuestra fe, Señor, con milagros, con señales y prodigios que siguen a la palabra predicada. En este día, Señor, estamos confiados de que tú nos vas a hablar. Y nosotros vamos a escuchar como niños, recibiendo esa palabra, Dios, que necesitamos. Gracias, mi Dios, por tus palabras, que son espíritu y son vida, y tienen ese poder maravilloso de transformarnos a nosotros a la imagen del Hijo. Te damos gracias, Señor, en este día. Rechazamos todo pensamiento, todo argumento que se quiera oponer al conocimiento tuyo, Señor. Y como niños, Señor, una vez más digo, queremos recibir esa leche, ese alimento, Padre, que nos ayuda tanto, Dios mío. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado compartiendo algunas enseñanzas que se llaman, ¿se acuerdan? Desequilibrio, sobrio espiritual o desequilibrio mental. ¿A qué me refiero con ese título y por qué fue de alguna medida tan sugerente el asunto este? Es porque nosotros tendemos a desequilibrarnos, lo he dicho todas estas últimas semanas. Un día estamos muy bien, otro día por el suelo, ¿cierto? Un día decimos creer a Dios hasta la muerte y al otro día nos andamos arrancando, muchachos. Somos así, somos muy fluctuantes. ¿Y por qué fluctuamos? Porque el proceso parte en esa guerra espiritual que tenemos en nuestra mente. Nuestra mente los pensamientos nos llevan cautivos, muchas veces a actuar y a hacer cosas que no convienen. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Y el resto qué? También. No se haga los lesos. No se haga el leso. ¿Ah? Dios mío. Entonces, como tenemos esa tendencia, Dios quiere ayudarnos por un lado, pero también nos exige y nos demanda que nosotros seamos sobrios. Sobrios en nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que podamos estar estables ante los sucesos de la vida. Los sucesos de la vida son muy variados, familia. Tenemos muy lindas y buenas noticias algunos días, como por ejemplo cuando alguien viene y el patrón le dice, mira, Juan Pérez, has trabajado muy bien y te vamos a subir el sueldo. Gloria a Dios. Cuando alguien te dice eso, uno como que estalla de alegría, ¿sí o no? ¿Le ha pasado a alguno aquí? Sí. Algunos se lo han bajado, parece. Bueno, hay que trabajar como la gente, ¿no? Pero también tenemos esas noticias malas, como cuando perdemos un ser querido, ¿cierto? Cuando perdemos el trabajo, que no es una muy buena noticia, ¿cierto? Porque estamos a veces acostumbrados a cierto nivel de vida. Cuando perdemos el trabajo, todo eso se pone en riesgo, es una situación inestable, ¿cierto? Pero como cuando suceden cosas fuertes en lo personal, como lo que sucedió recién con Karencita, como nos sucedió tiempo atrás con mi esposa, cuando uno pierde un hijo, un bebé que está en gestación, son cosas que nos duelen mucho. No son lindas noticias escuchar que no sigue la vida del ser que uno está esperando. Sin embargo, ante todas las noticias, nosotros tenemos que ser sobrios en nuestra manera de pensar. Como cuando alguien le dice, la jovencita le dice al muchacho, ¿sabes qué? No quiero seguir pololeando contigo. Y el corazón del joven, se parte en dos. No es buena noticia, ¿cierto? Son cosas que nos hacen
fluctuar en nuestros sentimientos, y por eso quiero que vayamos a recordar la primera escritura que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Veíamos la semana pasada lo que dice esta escritura, que todas las cosas, diga conmigo todas, todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, las cosas normales de esta vida, la vida emocional, la vida física, toda la vida profesional, todo lo que nosotros tenemos que hacer en este cuerpo de carne y las emociones que tenemos durante nuestra vida, dice que nos han sido dadas por su divino poder. Pero también dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad, ahí en el contexto está hablando de la vida espiritual, la vida sobrenatural en Dios. Todas las cosas que son para esta vida natural y todas las cosas de la vida espiritual, dice la Biblia, que nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? El conocimiento. Diga conmigo, el conocimiento de Dios. Ahí dice de aquel, ¿de quién? ¿Quién nos llamó por su gloria y excelencia? Nuestro Dios, nuestro Señor. Dios cuando nos llamó, porque algún día nosotros nos llamó el Señor, de alguna manera Él se encargó de traernos, y nosotros creímos, nos convencimos de pecado, y recibimos a Jesús en nuestro corazón. En ese instante, Dios nos dio vida espiritual, y en ese proceso de vida ahora viene un continuo conocer a Dios. Eso es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan. Claro, por eso todas las cosas que pertenecen a la vida natural y a la vida espiritual nos son dadas por su divino poder mientras nosotros estamos conociendo y 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 conociendo a Dios. ¿Se da cuenta, familia? Por eso la vida eterna, dice la Biblia, muchos piensan que, y lo he dicho tantas veces aquí, muchos creen que la vida eterna comienza cuando nos ponemos el terno de madera y nos entierran en un cementerio. Ahí viene la vida eterna. No, la vida eterna comienza cuando conocemos a Dios, y es ese continuo conocer. Y en ese continuo conocer nosotros vamos recibiendo todo lo que pertenece a la vida natural y a la vida piadosa. Todo. Por eso si alguien tiene falta de algo en su vida natural hoy, o falta de algo en su vida espiritual, acérquese al Señor. Conózcale. Conozca lo que Él dice en su palabra. Porque lo que necesita tu corazoncito, lo que necesita tu cuerpo, lo que necesita tu espíritu, viene de Dios. Nada de este mundo puede saciar la verdadera necesidad del alma, del cuerpo y del espíritu, si no es Dios. Por eso la Escritura, y vuelvo a recalcar, que todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo. Por eso cuando tú lees la Escritura, muchas de las promesas que Dios habla dice que son en Él. En Él. Ustedes van a, cuando estudien la Biblia, chiquillos, se van a encontrar que muchas cosas son en Él. En Él. Habla de Él. La promesa de salvación es en Él. La promesa de gozo es en Cristo. Las promesas espirituales son en Cristo. Porque cuando tú estás en Él, como sumergido en Él, conociéndole, todo lo que tú necesitas viene y se manifiesta en tu vida. Quienes han experimentado esto pueden dar testimonio, que cuando nosotros nos dependemos de Dios absolutamente, todas las cosas son dadas para nosotros, que somos necesitados, ¿sí o no? ¿Cuántos son necesitados del Señor? Oye, eso es básico, que todos los que estamos aquí nos reconozcamos necesitados. Desde el pastor para arriba, todos nosotros somos necesitados de Dios. Ninguno aquí puede decir, yo estoy capo aquí, yo ya no. Sí, el Señor, yo me junto con Él una vez en la noche. Yo lo llamo, tengo una hotline con Él y hablo directamente con el cielo. No, familia, como que fuese ese momento singular en el día que necesitamos de Dios. Nosotros todo el día y todos los días necesitamos de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, sigue diciendo el versículo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Cuando tú le vas conociendo, Dios te muestra preciosas
diga preciosas. Preciosas. Pero además de preciosas son Grandísimas. grandísimas promesas. Sigue. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Para qué son esas promesas? ¿Para qué son? ¿Cuál es la aplicación? Para que participemos de la naturaleza divina. Y que no que te ves, ¡ay, qué divino te ves! No, no me refiero a esa divinidad humana, sino a la divinidad de Dios. Que en medio de una dificultad terrible tú puedas tener el gozo del Señor. Eso no es de este mundo. Eso es parte de la naturaleza divina. Y que en una situación terrible tú puedas tener confianza y estar tranquilo o tranquila. Eso no es de este mundo. ¿Cómo está una persona cuando tiene problemas? ¿Cómo se ponen? Asustadísimo. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, no tengo plata. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pagar las cuentas. No vamos a quedar solos. Tanta cosa. Temor. Tremendo. Porque necesitamos familia de Dios. Todo este mundo necesita a Cristo. Todo este mundo. Todos. Y nosotros también. Amén. Seguimos entonces. Por eso, familia, la Escritura dice en Efesios 4, del 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, Dios hizo toda esta organización de ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, que todos crezcamos, seamos preparados, pero agrega, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el propósito de Dios que ustedes vengan a la iglesia, de que ustedes vayan a los grupos de vida, de que usted estudie la Biblia, de que usted se meta en un discipulado, que usted escudriñe y le conozca, es para que lleguemos a ser hombres y mujeres maduros, perfectos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, familia? No solamente porque Dios nos va a usar, sino porque sucede algo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. ¿Se da cuenta que habla de la falta de sobriedad? Sigue. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Claro. ¿Qué pasa cuando hay mucho viento? ¿Cómo te vas para allá? ¿Y si viene un viento para acá? Te vas para acá. ¿Han visto un curadito en la calle? Como que está fuerte el viento. Es como cuando un barco, una vela, está en el mar y el viento lo lleva hacia allá y el viento lo lleva hacia acá. Muchos de nosotros somos golpeados por vientos de doctrina, no solamente doctrinas teológicas, sino doctrinas de pensamiento, filosofías y huecas sutilezas, como habla la Biblia, que nos llevan un día para allá y después de un tiempo viene otra filosofía y nos mueve para acá y nos saca de Cristo, del centro. Entonces, sigue, por favor. Por estratagemas. Por estratagemas de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Familia, en los últimos tiempos, en estos que estamos viviendo, que yo creo que son los últimos tiempos antes de la venida del Señor, de que Cristo viene, yo creo que el Señor viene. ¿Cuánto creen? Sí, Maranata, qué linda esa palabra. Cristo viene. En estos últimos tiempos, mucha doctrina y filosofía engañosa se ha metido en las iglesias. Hemos pasado en las últimas décadas muchas tendencias. Por ejemplo, el evangelio famoso de la prosperidad, que se metió mucho en las iglesias y todavía le está dando bombo a esta cosa. Todavía, gracias a Dios, se han levantado predicadores que están dándole duro a ese tema, para votar esa porquería. Sin embargo, se ha metido también el movimiento, una época que se llamó el movimiento de alabanza y adoración. Todo era adoración y alabanza. Y grandes ministros fueron emblemas. ¿Dónde está ese movimiento hoy día? Murió. Fue una moda. Fue una moda. No quiere decir que no hay lindas canciones que heredamos y que cantamos. Pero fue un énfasis desmedido que salió de la sobriedad para llevar a la iglesia a vivir en el limbo. Y no poner los pies sobre la tierra y madurar y ver otros aspectos de la vida cristiana. Lo estamos viendo. Otra cosa que pasó por las iglesias, la guerra, o está pasando, la guerra espiritual. Veían demonios en todos lados, muchachos, no se veían al espejo. Veían demonios en todos lados, señores,
espíritu de cigarrillo, espíritu de llegar atrasado. Aquí hay de ese espíritu. Aló. Le vamos a hacer una liberación de reloj. Le vamos a tatuar un implante de un reloj atómico en el corazón. Dios. ¿Ah? Sabanás está haciendo de las suyas. Señor. Dígale, tienes que llegar a la hora. Dígale, al que tiene la hora. Dígale, tiene que llegar a la hora. Otra tendencia que hay en este minuto, muy en boga también, como ya han pasado las otras y pierden fuerza, es necesario que Satanás levante otras mentiras que vuelvan a golpear la iglesia y mantenerla ocupada. Hoy se llama Movimiento Apostólico de la Nueva Reforma. Así se llama. Y hay algunos emblemáticos que hablan que la nueva reforma, decía el que va liderando este tema, dice, la primera reforma fue volvernos a la Escritura. La nueva reforma es volvernos al valor del hombre, del ser humano, el valor del ser humano, o sea, la autoestima. Esa es la nueva reforma centrada en el hombre. Y muchos predicadores están predicando esa porquería. Eso se llama movimiento apostólico de la nueva reforma. Son cosas que están hoy funcionando muy fuerte. Y así tantas influencias, familia, que han venido golpeando a la iglesia. Y yo quiero en este día, eso fue todo introducción, yo quiero en este día que pongas mucha atención. Tiempo atrás yo prediqué de esto. Lo vimos, lo compartimos, sin embargo hoy quiero volver a repetir algunas cosas que son importantes, que nos sirvan a nosotros en la vida diaria, pero también en nuestra vida ministerial, en nuestra vida en este mundo y la vida piadosa. Y es esto: psicología versus Cristo. Ahí hay un guardia imperial que dice, tenía amigos en esa estrella de la muerte. Y está tomándose un whisky el hombre. Está con depresión. Está deprimido. Tenía amigos en la estrella de la muerte. ¿Por qué quiero tocar este punto, familia, de nuevo? Y recordarles algunas cosas. Porque hay temas que no vimos ese día. Pero quiero volver a fundamentar con esta enseñanza. Hoy no es un sermón, no es una predicación, sino que es una enseñanza. Así que si tienes la oportunidad de anotar, anote y lléveselo. Si no, después escucha la enseñanza por YouTube. Paréntesis. Todas las últimas predicaciones de toda la serie de tentaciones y también de la última, las subimos a YouTube. Si no tiene tiempo de anotar, vaya y escúchela de nuevo, están todas. Quiero tocar este punto porque se ha infiltrado muchísimo esto en la iglesia, muchísimo. Y algunos cristianos razonan de esta manera, yo lo anoté así. ¿Qué problema hay? Atención, ¿qué problema hay en el uso de la psicología dentro de la iglesia? ¿Cuál es el problema de usar diferentes técnicas de psicoterapia para ayudar a las personas, a los cristianos a superar sus problemas, sus conductas desviadas, sus adicciones, etcétera? O sea, ¿qué problema hay de que podamos usarlo como un complemento? ¿Qué problema hay? Esa es una típica pregunta, a mí me la han hecho. ¿Cuál es el problema? Personas que no están aquí hoy, me refiero a que ya no están en esta iglesia, me la hicieron. ¿Cuál es el problema de usarla? Y la controversia en esta pregunta se genera desde el inicio, porque muchas de las cosas que la psicología, voy a hablar de los principios, utiliza como base y fundamento para dar sus postulados, son, por ejemplo, que catalogan muchos de los problemas del hombre como adicciones, cosas que la Biblia les llama pecado. La mayoría de las cosas que la psicología define las llama problemas del hombre, enfermedades, adicciones, cosas que la Biblia llama pecado, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista bíblico, familia, la psicología como pensamiento, como sistema de enseñanza y de pensamiento, está en contra de los principios bíblicos, y lo voy a ir expresando en la medida que vamos a hacer la enseñanza. Está en contra, no van en paralelo, sino que están en contra, y lo vamos a demostrar con la Biblia.
Los conceptos de la psicología respecto a la problemática del ser humano se contraponen con los pensamientos de Dios acerca de lo que somos como seres humanos. Y debido a este tsunami, a esta avalancha de conceptos, voy a tener que volver a enseñar, familia. Y a advertir a los que creemos, nota, a los que creen, ¿cuántos creen aquí en Dios? Ok, esto es para los que creemos. Los que no creen tienen que seguir recibiendo lo que el mundo les ofrece, ¿ok? Eso quiero dejarlo muy claro. Ahora, yo lo que creo, y espero que tú también vayas creyendo con la Escritura, que Cristo es todo y suficiente para la necesidad del hombre en toda su vida natural y su vida espiritual. Lo leímos recién. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder y excelencia mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, todas las cosas que son necesarias para nosotros en todos los ámbitos vienen de Dios. Ahora, mira lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 10. En dos versiones lo vamos a ver. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, cuando la Biblia habla de que usted está completo, quiere decir que no le falta nada, está completito. Dígale, tú estás completo. Sí, parecen algunos medios completos. Sí. Bien, con harto chucrú y mayonesa. Mira, y la versión de la traducción del lenguaje actual dice: a ustedes no les falta nada. ¿Por qué? Pues están unidos a Cristo. Mira, no nos falta nada porque estamos unidos. O sea, si necesitamos salir de un problema de adicción, si tenemos problemas de carácter, cualquier necesidad, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, familia. Cristo lo es. Por eso tenemos que ver la gran diferencia que existe entre lo que nos enseña este mundo y lo que enseña la palabra de Dios. Mira, vamos a ver esta gran diferencia entre lo que enseña el mundo, que los mantiene como están, y la libertad verdadera que viene de Dios. La psicología contradice a la Biblia en definir la naturaleza del ser humano. Esto es tremendo. Si yo tengo un problema de definición de la naturaleza del problema, el diagnóstico entonces está errado, por lo tanto la solución al problema también está mal. Imagínate que un médico no tuviera la capacidad de examinarte, solamente te mirara y no pudiera examinarte y tomarte temperatura, ver la mucosidad. Él podría errar en su diagnóstico y por lo tanto errar en su remedio. ¿Se da cuenta? La psicología y la Escritura tienen diagnósticos de inicio totalmente diferentes. Diagnósticos totalmente diferentes. Miren, voy a leer lo siguiente. La psicología considera al ser humano básicamente bueno, que no hay nada malo en él. Melody Beattie, estoy gringo, Melody Beattie, que es autora de un éxito de librería que se llama Codependent No More, ya no más codependiente, dice: sufrimos una aflicción vaga pero penetrante, un bajo autovalor. Ella sugiere que dejemos de torturarnos y de tratarnos de levantar, y que tratemos de levantar la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo hacemos esto? Dice: ahora mismo podemos darnos un gran abrazo emocional y mental. Estamos bien. Es maravilloso ser quienes somos. Nuestro pensamiento está bien. Nuestros sentimientos son adecuados. Estamos justo donde deberíamos estar hoy, en este momento. No hay nada malo en nosotros. No hay nada fundamentalmente malo en nosotros. Éxito de librería. La Biblia dice, familia, todo lo contrario. La Biblia dice todo lo contrario. Y por eso ofendemos a Dios con esto. ¿Por qué lo digo? Porque ofendemos a Dios con esto. El hombre no es bueno. Lea, por favor, hermano, Romanos capítulo 3, del 10 al 18 y 23. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está tremenda esa escritura, ¿cierto? Esta es una declaración de Dios.
No hay justo, no hay nadie justo aquí, nadie, no hay ni un ser humano justo. No hay quien entienda, quien se logre dar cuenta, ni siquiera de eso, que busque a Dios. Todos, incluyéndonos, nos desviamos. A una nos hicimos, ¿qué nos hicimos? ¡Qué tremendo! No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, de base, de partida, el diagnóstico que hace la psicología respecto a lo que dice la Biblia es totalmente opuesto. Seguimos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando la psicología plantea, familia, el problema del ser humano, están aquí. Cuando la psicología plantea el problema del ser humano y su estado emocional, ella dice que son causados por su ambiente externo. No es un problema interno. Por ejemplo, si creciste en un hogar donde te golpeaban, te ocasionaron muchos dolores, la psicología dice que tú eres víctima. ¿Aló? La psicología plantea entonces que tú eres víctima de las circunstancias. Porque hay situaciones que te provocaron ser como eres. La situación económica, el medio ambiente, es lo que afecta a la persona. Por eso somos así. Por ejemplo, otro ejemplo, un hombre que está en adulterio. Hay un hombre que entra en adulterio. Ese hombre que está en adulterio tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque tiene que rendir en una casa y tiene que rendir en otro lado. Y comienza con su problema económico porque en ambas partes le empiezan a demandar. Ya los tiempos no son los mismos. Entonces el tipo empieza a tener como lagunas mentales porque está tan presionado por lo que está haciendo que empieza a notársele físicamente. Entonces el tipo se va al psicólogo. Lo sientan ahí. Y le dice, háblame que te voy a cobrar. Y le dice, entonces, viene y él le dice, le empieza a contar. Entonces el hombre viene y le dice, no ataca el problema del pecado, sino que él viene y le dice, mira, mucha gente está así en este mundo. Lo que tú necesitas es controlar esa angustia. Bueno, y hay un montón de cosas. Hay muchas formas de resolver el tema del punto de vista de la psicología. Sin embargo, no ataca, familia, el problema del pecado. Vamos con otro caso, el alcoholismo, la drogadicción. La terapia y el diagnóstico que hace la psicología es que la persona está enferma. ¿Lo han escuchado por ahí? ¿Lo han escuchado? Le dicen, tú estás enfermo. Eso es lo que dice. Y miren, la Biblia no dice que un enfermo se va a ir al infierno. Pero sí los alcohólicos y los drogadictos y todo un montón de pecados. ¿Lo estamos viendo? La Biblia cataloga las cosas de otra manera. Delante de Dios son pecados. Pecados. Mira, qué tremendo, porque suena bien. Cuando tú le dices a una persona, estás enfermo, hay algo que gatilla tu adicción, necesitas una terapia, tienes que ser tratado, tú estás enfermo. ¿Cuál es el problema de esto? Que la conciencia de pecado se la sacan. Le eliminamos a la persona la culpabilidad delante de Dios. Y por eso muchos que están en esto no se sienten culpables de esto. Esta predicación, quiero hacer un paréntesis, esta predicación le iba a dar el domingo pasado. Ya estaba, el Señor me la había dado para el domingo pasado, pero el Señor el sábado de la noche me cambió la predicación. Sin embargo, el Señor me dijo, ahora es el minuto. Esto no depende de las circunstancias vividas, sino que Dios nos va dirigiendo también que tenemos que enseñar. Ahora, por eso, es tan distante la psicología de la Escritura, es como, no sé, el cielo con el infierno, Colo-Colo con la Chile, una cosa opuesta. O sea, como el norte y el sur, no se pueden mezclar.
¿Cierto? No se pueden mezclar. Miren, cuando tenemos un niño o una niña con problemas lo definieron como hiperactivo y que en el fondo es desordenado y es un niño, además, es niño pero desordenado. Los niños se mueven, saltan, gritan, son niños, pero además, no sé, es desordenado. ¿Por qué? Por su pecado. Pero mira, lo llevas a una terapia y viene y le dice, mira, tu hijo es hiperactivo, tiene un desbalance químico en el cerebro, entonces tiene que ser tratado con algunos medicamentos. Yo al psiquiatra. Entonces al niño lo ponen como víctima. Es víctima el nene. La nena es víctima. Señor. Entonces, él reacciona mal por las órdenes que tú le estás dando. Se la estás dando mal. Si el niño quiere ver Bob Esponja, tienes que darle espacio para que vea Bob Esponja. ¿Aló? Entonces ese niño también crece sin su sentido de culpabilidad delante de Dios, porque es pecado. Entonces los niños pasan a ser víctimas, igual que los adultos, y no culpables de nuestros pecados. ¿Lo estamos entendiendo? Gloria a Dios. En su éxito de librería, Your Erroneous Sons, tus zonas erróneas, Wayne Dyer aborda lo que él considera ¿cómo se lee? Dyer, bueno. Considera como dos emociones inútiles, la culpa y la preocupación. Ahora bien, es cierto que tal vez la preocupación sea una emoción inútil, pero la culpa es otra cuestión, dice. Comencemos por entender por qué él llama a la culpa el más inútil de todos los comportamientos en el libro Tus zonas erróneas. Wayne Dyer cree que la culpa tiene su origen en dos fuentes, los recuerdos de la infancia y la mala conducta actual. Dice, por lo tanto, ustedes pueden ver a toda su culpa, ya sea como reacciones a patrones impuestos remanentes en los cuales se está intentando agradar a una figura de autoridad ausente, o como el resultado de tratar de vivir de acuerdo con normas autoimpuestas en las que ustedes realmente no creen, pero con las que por alguna razón finge estar de acuerdo. En cualquiera de los dos casos, es un comportamiento estúpido y, más importante, inútil, dice él. Sigue diciendo, la culpa no es un comportamiento natural, dice, y que nuestras zonas de culpa deben ser examinadas, rociadas y esterilizadas para siempre. Así que, ¿cómo exterminamos nuestras zonas de culpa? Él propone que hagamos algo que estemos seguros de que generará sentimientos de culpa, por ejemplo, matar a la suegra, y luego combatir esos sentimientos. Mira, estamos escuchando. Hacer algo que te genera realmente un sentimiento de culpa y después tratar de controlar y atacar esos sentimientos para anular el sentimiento de culpa. Esos son los principios que habla una de las corrientes de la psicología. La Biblia hace una distinción entre los dos tipos de culpa, familia. Efectivamente hay culpas que te inhabilitan, pero la Biblia hace distinción de esto, y miren lo que dice la Escritura en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que viene de Dios es para... Claro, cuando una persona tiene ese sentido de culpabilidad que se manifiesta en un sentimiento de tristeza, dice que esa viene de Dios ¿para qué, familia? Para arrepentirse. No es nada de malo, de hecho ahí dice, no hay que arrepentirse de sentir eso está muy bien. Si no nos arrepentimos de nuestro pecado, si no sentimos culpa, somos cara dura. ¿Lo estamos viendo? Pero si nos arrepentimos delante del Señor, sentimiento de culpa que nos trae una tristeza de haber deshonrado el nombre de Jesús, eso es muy bueno porque nos lleva al arrepentimiento. Pero hace la distinción del otro tipo de culpa. La otra tristeza que viene por el otro sentimiento de culpa, eso es para destruirte. ¿Se da cuenta cómo la Biblia hace referencia a ambas culpas? Mira. La tristeza del mundo, a menudo se llama culpa falsa, hace que nos enfoquemos en nosotros.
El sentimiento de culpa falsa hace que nos centremos en nosotros, en tanto que la tristeza que es de Dios, piadosa y verdadera, nos lleva a enfocarnos en nuestro Dios al cual hemos ofendido y a las personas que hemos ofendido. Cuando no tenemos la culpa correcta, nos centramos en nosotros. Yo soy culpable y merezco morir y me voy a matar y me voy a ir para no sé dónde. Sin embargo, la culpabilidad que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento, a reconocer nuestro pecado y a pedir perdón. ¿Lo estamos viendo, iglesia? ¿Se da cuenta que son diferentes? Desde el diagnóstico hacia la forma de tratar son diferentes. Por eso no pueden ser ni primas, ni amigas, ni hermanas. ¿Aló? Sigo. La psicología... No, me salté una cosa, mira. ¿Cómo eliminamos el sentimiento de culpa? Decía Dyer. Primero, elimine de su vida las situaciones conflictivas. ¿Cómo rayos se hace eso, muchacho? Por ejemplo, sepárate, sácate el problema. Sácate el problema de encima. Eliminando las situaciones conflictivas. Me voy de la casa. Me voy con mi mamá, dice ella. Me voy con mi mamá. Aléjese de las personas que lo hacen sentirse culpable. Entonces el cristiano que ha caído no quiere que sus hermanos le digan nada y se aleja de ellos porque se siente culpable y me van a decir de nuevo que tengo que arrepentirme, entonces me alejo. Mira, ¿estamos viendo? No prometa lo que no va a poder cumplir. No se sienta culpable por las culpas de otros. Un poquito de culpabilidad podría beneficiarnos, dice. Esa es la terapia que dan ellos. La Biblia dice todo lo contrario. Cuando nos alejamos de lo que Dios dice, tenemos consecuencias de todo tipo. Mira lo que dice la Escritura. No tenemos tiempo para leerlo todo, Deuteronomio, pero mira, 28 es una parte. Deuteronomio 28, 15 y 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Mira, primero dice, si no oyeres la voluntad de la palabra del Señor para procurar cumplirla, ¿qué va a pasar? Y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hay una lista enorme cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no ponemos por obra esas palabras. Pero el versículo 28 dice algo tremendo. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Locura, ceguera y andan turbados. No saben para dónde. En buen chileno, no saben para dónde va la micro. No sabemos dónde va la micro. ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro propósito? Andamos viviendo el día a día sin tener claridad hacia dónde vamos. Estamos medio locos. Y eso es consecuencia de no haber oído y poner por obras las palabras del Señor. La obediencia, familia. Necesitamos obedecer. Sigue. Ya terminamos ese versículo. Vamos con el otro, mira. La psicología se contrapone a la palabra de Dios en el origen del problema. Ya habíamos hablado. Mira lo que dice Marcos, lo que dijo el Señor Jesús, en Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. O sea, la Biblia dice que lo que contamina al hombre, ¿de dónde sale? Diga de adentro mío. La psicología dice que viene de afuera. Lo que contamina y afecta al hombre es la niñez que viviste, la falta de tu padre, la falta de dinero, los golpes, el país donde naciste, el color de ropa que te tienen, el corte de pelo, la nariz, las orejas. ¿Aló? ¿Me explico? Sin embargo, dice que lo que contamina al hombre es lo que nace de adentro, porque dice, el 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Sigue. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. O sea, la tontera. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta?
¿Se da cuenta que diferente es el diagnóstico de la Biblia, de lo que Jesús, esto lo dijo el Señor Jesús, más encima? Él dijo en su diagnóstico que lo que contamina nuestra vida, lo que afecta realmente nuestra vida, es lo que está adentro de nosotros. La pregunta o la afirmación es, alguien de los dos tiene que estar equivocado entonces. Alguna de las dos posiciones, lo que dice la ciencia de este mundo o lo que dice Dios. Alguien tiene que estar equivocado. ¿Quién cree usted? El hombre, nosotros, los seres humanos. El diagnóstico, por lo tanto, es cerrado. 3. La psicología trata de mejorar al ser humano con terapias basadas en conceptos que se oponen a la Biblia. Imagínate, si el diagnóstico fue malo, están en Guatemala, ¿ah? Ahora, como dice el pastor Antonio, estamos en Guata peor. ¿Ah? Porque si el diagnóstico es malo, la forma de resolverlo es aún peor. Familia. La psicología usa conceptos para su base curativa que son el amor propio, el aprecio hacia uno mismo, el autovalorarse, la autoestima, la autorrealización, los auto. Tú genéralo para ti. Usted puede. Hágalo. Usted puede. De hecho, fíjate, en este mundo, todas las cosas, las terapias, los coaching que hacen en las empresas están en base a eso. Y tú puedes vender. Y tú vendes chicle y los vendes en cajitas, pero lo vas a vender en container ahora. Y tú puedes. Y saca el campeón que hay en ti. Y tú entras y les hacen un coaching en la empresa, los tipos salen eufóricos, y usted puede, y tú eres el mejor, y ¿cuántos son el mejor? Yo soy el mejor. Y una cosa tremenda. ¿Cuántos creen que van a vender más? Yo creo que vendo más. ¿Cuántos creen que van a vender más? Yo vendo más. ¿Cuántos creen que van a vender más? Yo vendo más. Y salen corriendo para afuera y se venden toda la tienda, muchachos. Y si tú estás en el supermercado y llegan esos tipos, salís con el carro lleno porque te vendieron todo, muchachos, te lo vendieron todo. Eso es lo que enseña el mundo. Miren, para el mundo eso está bien, así funciona, pero en Cristo es otra cosa. ¿Estamos viendo? Estamos hablando de lo que necesitamos para nuestra vida y piedad. Todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de aquel que nos amó, ese Cristo maravilloso. En conocerle a Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Yo te invito a experimentarlo profundamente, de que de verdad tú te metas con Él. Porque si reconocemos y somos honestos entre nosotros, aquí, familia, cuando nosotros no estamos disfrutando de lo que yo les estoy predicando, es porque genuinamente podemos reconocer que no hemos estado pegados al Señor. Nos hemos alejado de las Escrituras, nos hemos alejado de la oración, de nuestro profundo tiempo con Dios. Inevitablemente eso trae consecuencias sobre nosotros. ¿Sí o no, familia? ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia enseña que la persona es mala y contundentemente asegura que el problema es interno. Por ejemplo, mira lo que dice la Escritura en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es categórico, así es nuestro corazón, pero por eso tenemos que ser justificados por Cristo, dice la Escritura en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, por favor. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate que el problema de nuestro corazón se estabiliza, se resuelve cuando nosotros estamos en Cristo. Cuando nuestro pensamiento está en Cristo, en sus palabras, confiando en lo que Él dice.
proclamando su palabra, confesando su palabra, viviendo su palabra. En ese minuto nuestra vida y nuestro entorno comienza a cambiar. Pero si yo salgo de eso, si yo me retiro de Cristo, mi entorno comienza a degenerarse. Porque la tendencia nuestra es hacer el mal o es hacer el bien. A ver, la tendencia suya es levantarse todos los días y orar y leer las Escrituras y pasar un tiempo profundo con el Señor, o ver televisión, o descansar o dormir. ¿Aló? ¿Cuál es la tendencia natural? Ver los partidos de fútbol. ¿Quién lee la Biblia? O salir en familia, porque me gusta salir para allá, me gusta salir para acá. Y nuestro tiempo con Dios, ¿se da cuenta? Eso trae consecuencias. Mira, hay libros que hoy son bestseller, familia, bestseller. No, mira, quiero hacer un comentario respecto de lo que voy a decir ahora. No todo lo que está en este libro es malo, muchas cosas muy buenas. Pero hay ciertas cosas que son basadas en estos principios que pueden distorsionarnos. Por ejemplo, en el libro que muchos de aquí conocemos, que se llama Una vida con propósito. ¿Cuántos han leído ese libro? Una vida con propósito. Ok, de Rick Warren. El libro tiene cosas muy buenas, tiene estrategias muy buenas también. Pero, por ejemplo, él dice que Sansón tenía problemas de dependencia, porque se metía con las mujeres. Lo que la Biblia llama lascivia. Pecado. Sin embargo, ahí se define como una dependencia, como un problema que tenía que ser tratado. Por eso, alguien puede decir, soy fármaco dependiente. ¿Han escuchado esa frase? Soy un fármaco dependiente. Suena bien, suena lindo. Soy un fármaco dependiente. Pucha. ¿Se da cuenta? Eso es pecado, familia. Soy Cristo dependiente. Está muy buena esa. Qué tremendo. Mira lo que dice la Escritura en Éxodo. Me falté. Eso lo salté. No lo tengo ahí, parece. Dame un segundito. No lo tengo. Éxodo capítulo 3. Vamos, por favor, ¿tiene su Biblia? Éxodo capítulo 3. No los tengo todos ahí. Éxodo capítulo 3, versículos del 11 al 20. Vamos a leer en realidad 11 y 12 mejor por tiempo. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel y lo envió frente a Faraón, la Escritura relata en el versículo 11 del capítulo 3 lo siguiente. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Según lo que se plantea incluso en este libro, en el libro de Una vida con propósito, es que Moisés tenía que subir su autovalor para poder ir a enfrentar a Faraón. Tenía que subir su autoestima porque el tipo tenía problemas, se miraba en menos, porque era tartamudo. ¿Cómo voy a ir yo? O sea, el tipo era tartamudo. Entonces, el ser tartamudo lo hacía mirarse en menos. Entonces, el libro replantea de que él tenía que subir su valor. Sin embargo, el versículo siguiente dice, ¿no está ahí? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Se da cuenta que siempre en la Biblia, en este y en muchos casos de la Escritura, nunca Dios, familia, plantea que el hombre tiene que subir su autovalor, sino que el hombre tiene que reconocer su dependencia, su necesidad de Dios. Y por eso Él le dice, ve porque yo estaré contigo. Si nosotros somos inhabilitados, no tenemos fuerza nosotros mismos, Dios nos dice que subamos nuestro potencial. ¿Qué es lo que dice? Que reconociendo nuestra falta, digamos, Señor, sin ti no soy nadie y necesito de ti, Señor. Dame sabiduría, dame la fuerza, dame la habilidad, Dios mío. Ayúdame, Señor. ¿Se da cuenta que es diferente? Desde el diagnóstico hasta la solución de los problemas. Seguimos, familia, seguimos.
Voy a leer algunas cositas rápidas por razones de tiempo. Aquí está. ¿Quién conoce a James Dobson? Dr. James Dobson, que es éxito en venta de literatura. Por ejemplo, en uno de esos libros donde trata problemas con la juventud, Dobson dice, hablando de la masturbación adolescente, es una práctica común en los adolescentes y no tiene efectos secundarios. O sea, dele. Físico, pero no espiritual. Hay problemas en el alma, hay problemas espirituales graves y también problemas físicos que se desarrollan en los jóvenes. Que hay adicciones. Un montón de cosas. Entonces, familia, sin embargo, como se ha infiltrado tanto la psicología, está causando estos problemas. En su libro, Lo que las esposas desean que los esposos sepan de las mujeres, ¿alguien lo ha escuchado por ahí? Está por ahí en las estanterías cristianas. Dice en la página 35, si pudiera escribir una receta para las mujeres del mundo, proveería a cada una de ellas una buena dosis de autoestima y de valor personal. No tenga duda que esta es la máxima necesidad de las mujeres. Está tremendo, ¿no? O sea, quiere decir que ustedes, mujeres preciosas, necesitan una dosis de autoestima, pero eso es la real necesidad de la mujer, dice él. ¿Sabe cuál es la real necesidad de una mujer? Cristo, más del Señor en su vida. ¿Y qué necesita un hombre? Más de Cristo, más de Dios en su corazón y en cada área de su vida. ¿Se da cuenta cómo esto se ha infiltrado hasta en la iglesia? Y eso es el peligro que anunciaba las Escrituras en profecía de los últimos tiempos. Y hoy lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Seguimos. Ay, Dios. Otros escritores. Hay un libro que escribieron 3 psicólogos que dice: una vez que una persona cree que es un indigno pecador, le costará mucho recibir la gracia salvadora de Cristo. Mira. Una vez que una persona cree que es indigno de pecado, o sea, que su mirada hacia sí mismo es de miseria, ya no va a tener la capacidad de recibir la gracia, dice. Mira. Bienaventurados los pobres de Lo vimos el domingo pasado, ¿te acuerdas? La necesidad máxima de la humanidad, dicen ellos, es la autoestima. Y que no es que sus pecados sean perdonados, familia. ¿Se da cuenta? Según estos libros de psicología cristiana, están diciendo que la necesidad del hombre es la autoestima y no es el perdón de los pecados. ¿Se da cuenta cómo es sutil? ¡Qué sutil esto! Y por eso tenemos que tener nuestros ojos, discernimiento espiritual a través de la palabra y poder ver lo que está sucediendo, para que esto no nos pille por sorpresa. Todo se centra en lo que piensas de ti mismo. O sea, es como que descubrieron el hilo negro, familia. La Biblia dice cómo debemos mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué dijo Jesús de ti mismo y cómo debes vernos a nosotros mismos? Mira, Mateo, no lo tengo aquí, parece. Dame un segundo. No lo tengo. Santo Dios. Yo creo que ahí tuve un error en los versículos. Vamos por favor a Mateo 16, 24 y 25. ¿Trajeron su Biblia? Eso, qué bueno. Mateo 16, del 24 al 25. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tiene? Ah, bien. Premio. Mateo 16, del 24 y 25, por favor, Alex. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. O sea, él dice que si alguien quiere ser discípulo, tiene que negarse a sí mismo. El egoísmo, viene de la palabra ego, que significa yo, significa todo centrado en mí mismo. ¿Han visto hay unos monitos animados? ¿Steve se llama? No, ese de Lazy Town. El niñito ese. Ese. Todo para él, todo está centrado en sí mismo, que él es el centro del universo. Entonces, fíjate,
Jesús viene y te dice, no, ya la cosa no está centrada en nosotros, sino en mí, dijo Jesús. Por eso, niégate a ti mismo, ya no el yo, se acabó el yo. El yo, se acabó. Porque así vas a poder tomar la cruz y seguirme. Y agrega el versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Por lo tanto, quien quiera cuidar su vida, o sea, se preocupa por su yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, sigue en un orgullo, por lo tanto va a recibir problemas sobre él. Ahora, dice la Escritura en 1 de Timoteo, búscalo tú, Alex, por favor, 1 de Timoteo 1:15. Mira lo que decía el apóstol Pablo, hablando de sí mismo. Te recuerdo que la psicología levanta el ego, levanta el yo. Mira lo que el apóstol Pablo decía en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Acuérdense que eso está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar, entre medio de esa parte. ¿Ah? 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Mira, el gran apóstol Pablo dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Sí, merece ser aceptado por todos los que estamos aquí. Dice, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué dijo Pablo? Cuando él dijo, yo soy el primero de los pecadores, dijo, yo soy el más grande pecador. Que precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, reciban la vida eterna. Amén. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, qué baja autoestima tenía Pablo. Soy un miserable pecador, yo soy el más grande de los pecadores. Qué baja autoestima. ¿Estamos viendo? Y ese que tenía baja estima de sí mismo, hizo lo que hizo. Porque mayor era el que estaba en él que el que está en el mundo. Romanos 7, 23 y 24. Vamos, búsquelo, rápido, vamos. Romanos 7, 23 y 24. Romanos capítulo 7, versículos 23 y 24. Dice: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Miren lo que dice aquí. Soy un pobre miserable. ¿Cómo dijo? ¡Qué autoestima! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pero viene. Y después de decir miserable, que él era un miserable porque no podía controlar eso, después viene y dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, en la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Fíjese, familia, que en rigor tenemos que vernos tal como somos. Tal como somos. Que necesitamos a Cristo y somos pecadores y necesitamos a Cristo. Todos nosotros los que estamos en esta iglesia venimos aquí porque necesitamos de Cristo, de los cuales yo soy el primero también. ¿Cuántos son primeros? ¿Cuántos quieren ir adelante? ¿Cuántos quieren ir ahí con la bandera de pecador? Todos nosotros. Si aquí no hay ningún santo en la carne, todos pecamos. Necesitamos a Cristo y tú no necesitas levantarte tu autoestima. Necesitas verte tal como eres y decir: necesito más de Cristo. Necesito más de Dios para poder vivir bien en mi matrimonio, para resolver mis problemas en este mundo, para tener sabiduría. Necesito a Dios, necesito a Cristo. Pero cuando yo me creo sabio en mi propia opinión, empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Qué tremendo. Por eso Pablo en 2 de Corintios, vamos a buscarlo, 2 de Corintios.
Después de Romanos viene Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Después, familia, de reconocer esa necesidad, ahí se puede dar la instancia para que se desarrolle lo que Pablo habla en 2 de Corintios. 12, 9 y 10, por favor. ¿Leo desde el 8? ¿Para Bueno, contexto? lea del 8. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, refiriéndose a un aguijón en su carne. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. No, en la debilidad. La debilidad, sí. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Detente. ¡Qué tremendo! Él dijo, ¿hacer alarde de qué? En la práctica. ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo se podría ver eso? Exponiéndose. Hermano, ¿usted por favor se puede encargar de esta área de ministerio? Pastor, la verdad que no me encuentro muy débil. No sirvo, la verdad que no sé. Pero si el Señor me llama, yo lo hago. En el nombre de Jesús, porque en mi debilidad el poder de Cristo se perfecciona. Por eso aquí no necesitamos grandes hombres y mujeres preparados. Necesitamos personas que se vean tal como son en la carne y reconozcan esa necesidad de Cristo. Y en Cristo se ven diferentes. Amén, ¿se da cuenta? Eso, confiar, como dice Lili, en lo que Cristo puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Por eso, el versículo 10 dice, por lo cual, o por lo tanto, dice ahí creo, ¿no? El versículo 10, 12. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínate, en sus debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en sus preocupaciones, en las persecuciones, Él es débil, y cuando Él es débil y se reconoce débil, entonces es fuerte en Cristo. ¿Se da cuenta? Si usted quiere salir de un problema, de alguna adicción, reconozca que necesita a Dios. Y que lo que usted está haciendo y lo que estamos haciendo es pecado. Y tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Y decirle, Señor, necesito que me ayudes. Yo no puedo solo. Necesito que me ayudes, Señor, ayúdame. Y que usted hace su parte. No compre más esa cosa. Déjela. Y el Señor se perfecciona en tu debilidad. Por eso, familia, y quiero ir cerrando aquí. Y dejar bien en claro que este principio del mundo, esta filosofía, no tiene nada que ver con el Evangelio. Si tú necesitas algo, si un hijo tuyo necesita algo, si tu esposo o tu esposa necesita algo, llévalo a Cristo. Porque ninguna terapia de este mundo resuelve el problema del corazón del hombre. Ninguna, familia, ninguna. Y quiero terminar con el Salmo 19, 7 y 8, y lo voy a leer desde acá, para que lo tomes en tu corazón. Si puede buscarlo, sería mucho mejor. Qué tremendo, familia, es que todavía quedan personas que creen merecer algo. Todavía quedan personas por ahí quienes dicen que ellos merecen algo. Y están en peligro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el peligro de las personas que dicen merecer algo? Es que se arriesgan a que Dios les dé lo que merecen. ¿Me explico? ¿Estamos viendo? Cuando uno no se da cuenta que todo lo que tiene y es por gracia, no es por merecimiento, nos arriesgamos a que de verdad Dios nos dé lo que merecemos. ¿Lo estamos viendo? Por eso el Salmo 19, 7 y 8 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué es lo que puede hacer la palabra? ¿Convertir qué? El alma. ¿Ves que usted no necesita otra cosa que la palabra de Dios para que alguien se convierta? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, hablando de la palabra de Jehová, es fiel, que hace sabio Este salmo es precioso. Primero la palabra convierte el alma, pero también la misma palabra al que es necio lo hace sabio. Y después dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran
¿Sabe cómo se puede aplicar eso? Por ejemplo, cuando el Señor viene y te dice, perdona, mira, cuando el Señor te dice, perdona, la Biblia dice que ese mandamiento de Jehová es recto. Pero cuando el Señor te lo dice, no te da tanto gozo. ¿Sí o no? Pero cuando tú lo haces por fe, después tu corazón se alegra. Porque el fruto de la obediencia es bendición. Cuando tú perdonas, te hayan hecho lo que te hayan hecho, ese mandamiento recto, cuando tú lo crees, va a alegrar tu corazón. Cuando tú perdonas, te sacas un peso de aquí. ¿Cuántos algunas han tenido problemas con perdón aquí? Y han arrastrado temas de perdón ahí por largo rato. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Contento, sin problemas, happy day? ¿Ah? ¿Hakuna Matata todos los días? ¿Cómo anda? Mal, ¿sí o no? Con un peso. El tipo que te hizo o la tipa que te hizo algo anda feliz por el mundo. Y tú amargado por ahí, amargado, romurrado. Y este que se cree la cuestión y que ay, levanta las manos. Se interrumpe la comunión con el Señor. Imagínate, el otro o la otra prisca por este mundo, feliz. Y tú amargado. Pero cuando tú crees y recibes y te das cuenta cuánto Dios te ha perdonado a ti y tú perdonas, tu corazón después se alegra y hay paz, tranquilidad. Y dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por eso, si necesitas de verdad ver bien en este mundo, necesitas la palabra del Señor. Necesitas estar contento, con gozo en el corazón, la palabra del Señor. Necesitas sabiduría, hacer bien las cosas para este mundo y en lo espiritual, la palabra del Señor. Necesitas que tu alma sea transformada. ¿Qué necesitas? La palabra del Señor. ¿Se da cuenta, familia? ¿Cuántos anhelan la palabra? Entonces, mi querida familia, esto, como les decía, esto hoy es una enseñanza. ¿La enseñanza para qué es? ¿Quién me dice? ¿Para qué es? Para ponerla por obra. Llévese esta enseñanza, atesórela en su corazón, no deje que nadie se la robe, porque este mundo allá afuera está totalmente torcido en todo esto. Los que somos padres te vas a encontrar con la psiquiatría y la psicología metida en los colegios. Tú, para transformar a tu hijo, necesitas que él conozca lo que está bien y lo que está mal, lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo, que aprenda también a través de las consecuencias. Hay padres que, por ejemplo, que no disciplinan a sus hijos. ¡Aló! Hay padres que no disciplinan a sus hijos, por lo tanto no aprenden lo que está bien y lo que está mal. Alguna vez me encontré con un padre que me dijo, pastor, yo nunca le pegaba a mi hijo, como que era tremenda gracia, me dijo. Me dijo así como que tenía la tremenda victoria. Claro, yo miraba a su hijo o su hija y decía, ay Dios, cuánto le ha hecho falta. Además de la enseñanza, cuánto le hizo falta su nalgadita por ahí. ¿Aló? Por eso, para nuestros hijos, para nuestra vida, para nuestro matrimonio, necesitas más de Dios y reconocer cuánto hemos pecado y cuánto necesitamos del Señor y cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Amén. Le damos un aplauso al Señor, iglesia. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.